Un saludo muy especial, como siempre, para nuestros amigos de Amor por la Palabra. Gracias a todos los que se conectan. Bendiciones para todos. Estamos muy emocionados con esta enseñanza acerca de la familia y que creemos que es muy necesaria en estos tiempos cuando vemos que la familia está sufriendo un ataque brutal por todos lados y que estamos viendo la desintegración de la familia, ¿no? Y del término familia también. Habíamos dicho entonces la enseñanza pasada que el apóstol comienza este tema hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo y que esa es la familia precisamente, es el hogar, el regulador de la espiritualidad nuestra, no es la iglesia, no es afuera, ¿no? Es dentro de la familia y de hecho es allí donde nosotros debemos mostrar la llenura que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que habíamos leído desde el verso 18 al 20 y vamos a continuar con el versículo 21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nos llama mucho la atención, lo que dices es que, bueno, no solamente que comienza yendo en su recorrido hacia la familia, que comienza hablando del Espíritu Santo, sino que empieza hablando como muy general, porque si leemos el texto que dice, someteos los unos a los otros, aquí no está haciendo referencia de nada, ni siquiera está tocando el tema familiar, está siendo muy general, ¿no? Dice Exacto. Los unos a los otros. Antes de entrar a lo que es la familia como tal y a los roles de cada uno dentro de la familia, el apóstol Pablo entonces toca primero el sometimiento general, ¿no? Que es algo que vemos por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Un llamado que tenemos todos como creyentes a someternos. Entonces definamos un poquito para que entremos en este tema del sometimiento. ¿Qué es someternos? Someternos es un término militar que significa alinearse debajo de. Y bíblicamente es como si estuviéramos llamados a colocarnos debajo de otros. Y ahí es donde hacemos la conexión con la llenura del Espíritu Santo, porque creo que cuando la Biblia nos hace ese llamado a someternos, estamos hablando de un sometimiento voluntario, ¿no? Claro porque que sí. creo que alguien que no tiene la llenura del Espíritu Santo, que no ama la palabra, que no está lleno del gozo, la alabanza, la gratitud a Dios, difícilmente de corazón se quiere someter. Sí, y es que es importante verlo desde allí. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros lo vemos como que alguien nos somete, eso no se ve bien, ni se oye bien, ni se siente bien, ¿no? No, y que nadie Sino quiere que hacerlo. es el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu en nosotros el que nos capacita para podernos someter. Si no, no lo haríamos. De Claro hecho, que sí. antes de ser creyentes, los que venimos pues de vivir una vida antes de Dios, no nos sometíamos, ¿no? Ni a la autoridad, ni a la Andábamos familia, sin ley, ni a sin nadie. Dios, no nos sometíamos. Ahora, cuando conocemos del Señor, vemos la capacidad en nosotros de podernos someter porque entendemos que ya Claro esto que sí. es también un mandato del Señor. Además porque lo relacionamos mucho como con maltrato, ¿no? Como con dejarme pisotear, como con dejar que abusen de mí. Sin embargo, lo vamos a ver a la luz de la palabra qué significa Exacto, someterse. sí. Definitivamente el sometimiento nos habla de humildad y de mansedumbre. Entonces, por lo mismo necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque uno en un estado carnal definitivamente No se somete. no se somete a nadie. Al contrario, ahora, cuando nosotros estamos más que en el Espíritu, en la carne, resistimos todo tipo de autoridades y no nos vamos a someter. Eso es una realidad. Es una realidad. Entonces, bueno, quiero mostrarte los textos de los que estábamos hablando, de que cuando la Biblia generaliza, o sea, nos muestra, hay muchos textos que nos llevan a someternos. Primera de Corintios 16:16 dice, sométanse a todo el mundo. Hebreos 13:17 dice, sométanse a los líderes de la iglesia. Primero de Pedro 2:13, someteos a las leyes de la tierra. Primera de Pedro 5:5, someterse a los mayores. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero tenemos el mayor de los ejemplos, en este caso que sería el de Jesús, ¿no? En Juan capítulo 13. Claramente Jesús allí en Juan capítulo 13, que recordemos, es aquel episodio donde Jesús están en la última cena, ¿no? Y él se levanta de la mesa. Todos los discípulos están allí discutiendo cuál es el mayor, quién es el más importante. Están todavía en su carne, están en carne viva, ¿no? Con el ego, con el orgullo, con la soberbia y la arrogancia dentro de ellos. Y ninguno se percibe de que han entrado en casa y nadie ha lavado los pies. Entonces Jesús se levanta de la mesa y se quita su manto y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Y esto es un acto
de humildad extraordinaria, ¿no? De humildad, de ejemplo, de servicio. Y estas son las características, ¿no? Este es la actitud, el sentir y que es tan necesario para nosotros podernos someter al Jesús. Cuando Jesús hace esto, lo que hace Jesús es ponerse por debajo lo que estábamos de diciendo de ellos, sometimiento, exacto, ¿no? Alinearse por debajo de. ponerse por debajo de ellos como el menor de los sirvientes, porque eso era el que lavaba los pies dentro de una casa, era el sirviente menos importante, ¿no? Era el más humilde, ese era el trabajo. Yo creo que era uno de los trabajos más despreciables que podía tener uno en ese momento, pero Jesús lo hace como un acto de humildad, de servicio y de amor, dándoles ejemplo a ellos. Y mientras que lo hace, Él les está diciendo, yo quiero que se amen unos a otros como yo los he amado. Y ahí nos preguntamos, ¿y cómo los amó? Pues los amó lo suficiente como para humillarse siendo Dios, porque no le importó su condición. Entonces, mientras, como lo decías, ellos estaban ocupados, ¿quién sería el mayor? Jesús vino, se puso por debajo de ellos y les dio semejante ejemplo. En Filipenses 2, versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Este es un concepto que tenemos que aprender y tener claro a nivel general, o sea, cuando hablamos de mis relaciones con todos. ¿Por qué? Porque desde antes de yo formar una familia, yo estoy aprendiendo a darle valor a los demás, a que me interesen los gustos, los anhelos, las necesidades de otros. Eso es importante, eso es importante. Y en el verso 4 de este texto que estamos hablando de Filipenses dice, mirando cada uno no mirando cada uno lo suyo propio, sino mirando por lo de los demás. Esa fue la actitud de Cristo, porque imagínate tú decir, bueno, es que yo soy es que yo soy Dios aquí. O sea, sin embargo, Él no tuvo como esa condición a algo a que aferrarse, sino sencillamente se despojó. ¿Sabes qué es lo interesante? Que en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está diciendo, o sea, que debemos tener esta actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Y en el versículo 6, el cual, lo que estabas diciendo ahora, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Y ahí como que también, a mí me gusta mucho hacerme preguntas con los versículos. ¿A qué nos aferramos? Nos aferramos siempre a nuestra condición, porque muchas se aferran no, es que yo soy el papá aquí, es que yo soy el líder, es que yo soy el que compra el mercado, el que trae el dinero, el que yo hago todo. Entonces tengo muchas excusas o me aferro a cosas para no servir, para no ponerme debajo de, pero el ejemplo aquí es claro en Jesús y lo que Pablo nos dice, hay que empezar con esa mentalidad general para poder empezar a hacerlo en casa. Precisamente ese aferrarnos a una posición, ¿no?, de autoridad, es aferrarnos a algo lo que nos impide someternos, lo que nos impide ser humildes, lo que nos impide servir, lo que nos impide de hecho obedecer, porque está diciendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y es que es el mayor ejemplo de sometimiento Jesús. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces mira lo extraordinario, aquí tenemos a Jesús que se somete al Padre en el huerto Getsemaní, ¿no? Él ora angustiado por lo que venía a su vida y le dice, si puedes pasar en esta copa, sin embargo, no se haga mi voluntad o no se haga como yo quiero. Entonces se somete al Padre. Tenemos a un Jesús que se despoja de su gloria y viene y no solo se somete al Padre, sino que se pone por debajo del hombre, se somete al hombre también porque se sometió a la autoridad humana. Entonces es un ejemplo extraordinario de sometimiento. Nosotros tenemos aquí en Jesús. Yo tengo una frase que es muy mía, pero se las quiero compartir y yo digo, a un humillado de corazón, pues nadie lo humilla. Y lo digo pensando en Jesús, porque Él desde su corazón lo decidió, tomó la decisión, y eso hacía que cualquier cosa que hiciera no lo hacía sentir humillado. Entonces, cuando nosotros desde nuestro corazón decidimos que eso no me es motivo de humillación, estoy tranquilo y puedo hacerlo. Por eso me gusta mi frase, a un humillado de corazón nadie lo humilla. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de que si un matrimonio, una familia, un hogar desea cumplir con el propósito divino, requiere este tipo de compromiso espiritual. Miren que nosotros no estamos hablando hasta aquí de cosas, detalles, regalos, ni les estamos hablando de lo que veníamos diciendo el otro día, de los pilares para la familia. Estamos hablando de que si queremos tener relaciones tan sólidas, hablando de la familia, necesitamos de este compromiso espiritual, la llenura del Espíritu Santo y entonces el sometimiento, como nos lo Sí, enseña la palabra, ¿no? definitivamente no podemos hacerlo si nosotros antes no estamos llenos primero del Espíritu Santo y esa capacidad que nos da el Espíritu Santo, que tenemos un corazón gozoso, alegre, estamos cantando en nuestro corazón y siendo agradecidos a Dios con todo y teniendo esa actitud de sometimiento, va a ser muy difícil que nosotros podamos ya, al entrar en un hogar, al entrar en una familia, cumplir con todos estos mandamientos que el Señor nos da al hombre, a la mujer, a los padres, a los hijos. Va a ser bien complicado. Es complicado. Y es que casi que podríamos decir, y es que el modelo bíblico es eso, porque si queremos tener relaciones significativas, importantes, si lo habláramos no familiares y empezamos desde fuera, y relaciones efectivas, entonces tenemos que hablar de eso, tener el sometimiento al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el sometimiento los unos a los otros, dejarnos llenar del gozo, la alegría, la gratitud y todo lo que hace que sea posible que podamos entregarnos y tener el mismo sentir que tuvo Cristo para comportarnos de esa manera. Claro que Entonces, sí. ¿por qué? Porque lo que decías tú es muy importante cuando comenzaste el video diciéndonos que pasa mucho que nuestras mejores demostraciones de la llenura del Espíritu las hacemos fuera de casa. He escuchado mamás, familiares decir, sí, claro, es que este fulanito o fulanita es luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Yo escuchaba a alguien decir eso y decía, Cierto. pues qué vergüenza, porque es en la misma casa donde más debemos reflejar a Cristo, ¿no? Y eso es una muestra de una falsa espiritualidad, porque en realidad el medidor de nuestra espiritualidad, vuelvo y lo digo y soy reiterativo en esto, es nuestra familia, son nuestros queridos seres amados, la esposa, el esposo, los hijos, porque son las personas que nos conocen más y es allí donde nosotros debemos modelar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando retomamos la expresión de que para tener relaciones significativas esto es importante porque mire, sé que nos apoyamos muchísimo en libros, textos, folletos, charlas, conversaciones, seminarios, encuentros de parejas, porque nosotros lo vivimos, porque lo hemos visto. Cuando yo puedo ir, mire, todas esas herramientas definitivamente son válidas y sirven. Lo que no sirve es estar en todas esas si definitivamente mi corazón no está dispuesto a dejarse guiar por Dios, por la palabra, y no estoy dispuesto a cumplir por lo menos estos dos pasos, la llenura del Espíritu Santo y el sometimiento a los demás. Claro que Serían sí, o vanos. sea, todas esas cosas vienen a hacer un refuerzo, podríamos decir de alguna Sí, manera, pero si nosotros antes no estamos cumpliendo con los pilares bíblicos acerca de la familia, entonces nada de eso va a funcionar. De hecho, sí, tú lo dijiste, hemos participado y participamos en muchos seminarios, en muchos encuentros, en muchos retiros, en muchas enseñanzas acerca de la familia y de la pareja y muchos trucos y esto para sacar la familia adelante, para tener una buena relación de pareja, pero uno veía delante de sus ojos incluso muchas veces hogares que en vez de estar mejorando, desmejoraban y hasta terminaban separados. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿cómo es que funciona? ¿Qué pasó con el encuentro, el seminario, la charla, el libro y todo lo que se dijo? Resulta de que es exactamente eso, esos no son los pilares, esos son cosas que pueden ayudar en un momento Son determinado. añadiduras. Pero sí, nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y lo repetimos nuevamente, y si nosotros no nos sometemos los unos a los otros, va a ser muy difícil que nuestros hogares puedan mantenerse a flote y tener una relación de pareja armoniosa. Claro, porque, a ver, lo que pasa es que las parejas hoy en día están buscando millones de fórmulas para que el hogar funcione. Entonces, Fórmulas mágicas. por eso cuando nos dicen, no, tal terapia, no sé qué, entonces nos empiezan a decir, regálele las flores, llévela al cine, invítelo a comer, regálele el osito de peluche, como la canción de Oscar de León, ¿no? Sácala, llévala al cine, no sé qué, cómprale un ramo de flores y tal.
Y no es que eso no tenga mal, que estar, eso por se puede supuesto, hacer, eso es todo bueno hace parte hacerlo. importante. El problema es que lo que les digo, puede no funcionar porque pareciera que es como cuando estamos quemando pólvora o un evento de estos, ¿no? Quemamos la chispita mariposa y estamos en la emoción del momento, pero tuvimos que ver muchas parejas incluso dañarse después por la falta de un compromiso Tenemos verdadero. que entender una cosa importantísima, es que con lo que estamos tratando, cuando se habla de asuntos de pareja que están en conflicto, que están en problemas y todas estas cosas, estamos hablando de personas que en su interior tienen un problema de orgullo, de ego, de falta de autoestima, personas que han sido lastimadas, que vienen con una cantidad de problemas que nosotros no podemos arreglar con un seminario, no podemos arreglar con una enseñanza. Tampoco, de hecho, ni siquiera pretendemos con lo que nosotros estamos enseñando aquí a arreglar o reparar la relación de nadie. O sea, estamos diciéndoles, más bien con lo que estamos enseñando, estamos llevándole a quien puede hacerlo, ¿no? Que es el Señor. Y si nosotros no vamos a Dios con humildad y le pedimos que llene nuestro corazón, que nos llene de su Espíritu, y nosotros empezamos a ser capacitados por el Espíritu Santo, definitivamente no vamos a poder tener una familia en bendición, no vamos a poder tener una familia que esté a flote todo el tiempo, porque es que el Señor fue el que, lo dijimos en el comienzo, el Señor fue el que instituyó la familia. Y ya lo habíamos dicho que nosotros estamos compartiendo, no basándonos ni siquiera en nuestro hogar ni nada de eso. Vamos a buscar las verdades de la Biblia y vuelvo y se lo repito, la idea es que cada quien tenga la diligencia de ponerlas en práctica porque es eso lo que va a funcionar. Eso es lo que es valioso. Es lo que está en la Biblia puesto en el corazón de cada uno y puesto en práctica lo que va a funcionar. Entonces, si nosotros vemos relaciones afuera de la sociedad, uno dice, ay, pero yo conozco hogares que no tienen a Dios y llevan muchos años, pero le aseguro que hay muchos hogares que es más lo que se aguantan que lo que verdaderamente conviven. Entonces, claro, sí están resistiendo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay mucho individualismo, mucho condicionamiento, nos centramos mucho en nosotros mismos, pensamos y nos preocupamos mucho por la autoestima, hay mucho pensamiento egoísta porque el mundo tiene el concepto del uso y el descarte. Yo he escuchado un comercial en estos días de una hipoteca donde era una pareja que se iban a casar y la chica viene y le dice, oye, esa parte donde dice para toda la vida no te la puedo cumplir, hasta 12 meses te lo puedo garantizar. Entonces el de la hipoteca le dice, ay, sí, pero con nosotros sí puedes contar para toda la vida. Suena divertido, pero es que es una realidad. Hoy en día la gente no quiere compromisos, no vamos mucho más allá, no estamos muy dispuestos a entregar mucho. Entonces, uno ve incluso familias sin Dios, en casas donde unos y otros son una carga, o incluso familias donde viven muchos en una casa, pero se tratan como extraños, que consideran al esposo una carga, a la esposa una carga, a los hijos un obstáculo para cumplir sus metas, para llegar al éxito, para tener satisfacción. Considero que estos me son un obstáculo en mi camino. Entonces, aquí es donde volvemos a reiterar, relaciones de personas egoístas son choques frecuentes. Necesitamos empezar el orden que la Biblia nos da para poder empezar a ver algo efectivo, ¿no? Volvernos al modelo bíblico para la familia, retomarlo desde allí y nosotros empezar a pedirle a Dios en oración que nos ayude con nuestra familia, con nuestro hogar y con todos los problemas que estemos teniendo dentro de ellos. Entonces, Efesios 4:32, ¿por qué no nos lo lees? ¿Qué dice? Efesios 4:32 dice, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándonos, prefiriéndonos unos a otros. Entonces, esta es la idea, antes de empezar a hablar de nuestros compromisos y responsabilidades como esposos, como hijos, como padres, de lo que tenemos que hacer en casa o dentro del hogar, tenemos que aprender también a hacerlo con los demás. Tenemos que hablar de responsabilidades en general. Así que esto es muy básico, es una idea muy clara, porque ya a partir de mañana comenzamos entonces a desglosar, así como Pablo nos lo viene enseñando, pero hasta aquí yo creo que nos vamos quedando con cosas que creo que no nos habían enseñado. Para hablar de la familia, empezar en el Espíritu Santo, pasar por el sometimiento, uno dice, esto no lo conocíamos. Y es que es muy importante colocar este cimiento antes de que entremos al rol de la esposa, del esposo, bueno, de la familia en general. Es importante comenzar desde aquí porque es que esto es lo que
lo que nos abre el panorama y el entendimiento para comprender cómo debe funcionar mejor nuestra familia. Así que estamos animándoles a todos que no se pierdan esta enseñanza, esta serie maravillosa acerca de la familia. Compártelo a propósito con tu familia, con tus amigos. Si conoces hogares que estén en alguna situación difícil, compárteles esta palabra. Este es el modelo bíblico, lo que dice mi esposa es muy cierto, no queremos ponernos nosotros como modelos, no valoramos nuestra opinión en absoluto, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que salvará nuestra familia y salvará las familias. Así es, un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. Bendiciones. Amor por la palabra, definitivamente me gusta. Amén.